Bienvenidos. Esta es la clase número 3 del módulo Nuevas Tecnologías, gestión de la comunicación en el ámbito institucional. En esta ocasión vamos a estar viendo lo referido a los asuntos públicos y la comunicación en crisis. Como hemos visto, hemos asistido a un mundo donde lo público y lo mediático tienen grandes consecuencias para las organizaciones. Lo hemos visto con esta tensión entre identidad y reputación. Justamente la dinámica entre lo público y lo mediático van a tener consecuencias en términos de asuntos públicos y comunicación en crisis. Para comprender esta última, primero tenemos que referirnos a los asuntos públicos. ¿Sí? Vamos a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de asuntos públicos. Los asuntos públicos nos hablan de las relaciones que se establecen entre una organización con lo político, con la administración pública, con la comunidad. ¿Sí? Básicamente se supeditan a la cuestión entre lo social y lo político. Cuando hablamos de asuntos públicos nos referimos a acciones que llevan a cabo las organizaciones en pos de dirigir y gestionar su respuesta a los temas políticos y sus relaciones con el gobierno. La gestión de los asuntos públicos implica la necesidad de compatibilizar el interés público y privado. Esto se da gracias a las articulaciones y el diálogo entre mundos de lógicas diferentes y culturas a menudo distantes, pero que son, obviamente, o mejor dicho, corresponden al entorno de una organización en sí. En lo que respecta a lo público y privado, hemos visto que, justamente con el advenimiento de las nuevas tecnologías se ha producido una suerte de confusión, digamos, entre la separación público y privado, ¿sí? En lo que respecta puntualmente a asuntos públicos, es menester considerar algunas miradas sobre estos dos conceptos, ¿sí? En principio, lo relativo a lo colectivo y lo individual. En segundo lugar, lo visible versus lo invisible, ¿sí? Lo que se quiere ocultar, digamos. En tercer lugar, la apertura, disponibilidad versus clausura, restricciones de acciones y medidas que se lleven a cabo en la organización. El análisis y la gestión de los asuntos públicos se orientan a saber cómo conseguir que el consenso genere condiciones de decisión y de acción favorables a los intereses de una organización, ¿sí? O también cómo poder gestionar el disenso, en función de que se lleven a cabo las decisiones que sean propicias para las organizaciones, claramente. En este contexto, la comunicación va a tener un rol fundamental. Puntualmente va a cumplir tres funciones específicas en lo que respecta a la gestión de los asuntos públicos. En principio, va a establecer relaciones entre los agentes que involucran justamente a la organización. Podemos denominarlos jugadores, ¿sí? En segundo lugar, va a construir y proyectar representaciones sobre los objetos, sobre los agentes de dicha organización, como así también sus relaciones. Y por último, va a funcionar como coordinadora del sistema de relaciones interpersonales o subjetivas entre estos agentes o jugadores. Es necesario tener en cuenta, además, las relaciones de poder que se establecen dentro de una organización, la concepción que tenemos en relación al concepto de poder, fundamentalmente la mirada Foucaultiana, digamos, sobre esta cuestión. Y por supuesto, dos cuestiones clave que tienen que ver con el interés y la posición, ¿sí? Lo podemos sintetizar de esta forma. El interés es básicamente aquello que la gente desea, ¿sí? Y la posición se vincula justamente con el momento, digamos, en el cual está dicho agente, ¿sí? Es necesario también indagar justamente las condiciones de consenso, la gestión del consenso como también la gestión del disenso cuando hablamos de asuntos públicos. Y por último, en lo que respecta a
a las relaciones que establece, mejor dicho, los asuntos públicos, podemos ver que existen relaciones con la comunidad, relaciones con los medios, responsabilidad social y empresarial, hay issues de management, o sea, problemáticas relativas al management, hay también la cuestión relativa a los agentes de interés, del manejo de los agentes de interés, los stakeholders management, y finalmente la cuestión del manejo, como habíamos dicho, del disenso, digamos, el dissent management. En términos generales, hay una problemática fundamental cuando nos referimos a asuntos públicos que se vincula con el problema de la autonomía y el problema de la publicidad, ¿sí? El primero tiene que ver justamente con las decisiones que van a llevar a cabo los agentes de una organización, ¿sí? Y el segundo se vincula al ocultamiento o exhibición de dichas acciones en su conjunto, ¿sí? En definitiva, como vimos, se trata de nada más y nada menos que tratar de propiciar el consenso y tratar de dirimir el disenso. En definitiva, se trata de abordar acciones que propicien tanto la gestión del consenso como la gestión del disenso. ¿Sí? Es algo que ya lo venimos repitiendo, pero que es fundamental comprender. En la dinámica de esta gestión del consenso y el disenso, vamos a enfrentarnos a un concepto que es el del desempeño público. Esto se vincula justamente a un proceso en el cual la organización se presenta y gestiona recursos en el escenario público, en función de tratar de, digamos, llegar a altos grados de reputación, de confianza, de credibilidad, de institucionalización y de legitimación. Justamente dentro de este proceso, la comunicación va a tener un rol fundamental, ¿sí? Cuando hablamos de gestión del consenso y también, por supuesto, gestión del disenso, hablamos también de comunicación. Por lo tanto, es fundamental tener un buen desempeño en términos comunicativos para el buen desarrollo de una organización. Y en este marco, las organizaciones se van a ver enfrentadas en torno a nuevos desafíos que obviamente se vinculan con el desarrollo de este siglo XXI, ¿no? Podemos agruparlos en 5 cuestiones básicas. Primero, mercados más formados y exigentes. Segundo, hay una pérdida de confianza en las organizaciones, en las empresas. Hay un aumento progresivo de las expectativas en términos de lo que se espera de una organización, ¿no? Justamente. Después, y uno de los factores más fundamentales es que los medios de comunicación tradicionales o medios de comunicación también digitales, hablamos de redes sociales puntualmente, tienden a tener un rol más inquisidor frente a determinadas cuestiones y puntualmente frente a determinadas organizaciones o medidas que realice una organización en particular. Y por supuesto, el quinto punto, ¿sí? Que se refiere justamente al advenimiento de las nuevas tecnologías, es fundamental comprenderlo para entender la dinámica completa de todas estas cuestiones. Y todos estos aspectos pueden redundar en una delicada situación para las organizaciones, ¿sí? Y es acá cuando ya podemos empezar a hablar de comunicación en crisis, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación en crisis, nos referimos a un evento inesperado o que no fue planificado por una organización y que obviamente va a generar situaciones imprevistas para el desempeño de la misma, ¿sí? Es un momento de riesgo elevado para dicha organización. Estas situaciones relativas a una delicada situación que pueda afectar a una organización también pueden ser comprendidas como oportunidades de fortalecimiento, ¿sí? Por lo tanto, la buena gestión de la comunicación de crisis y comprender, bueno, cuáles son sus orígenes, tipos de crisis y también, bueno, los abordajes, los manuales que vamos a tener que llevar a cabo para el abordaje, insistimos, de determinadas situaciones, va a ser fundamental para el buen desempeño de las organizaciones y va a ser fundamental para tener una solución a este problema que llamamos comunicación en crisis.
Mencionamos que existen diversos tipos de crisis cuando hablamos de comunicación, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, ¿sí? En primer lugar, podemos tener la crisis corporativa, ¿sí? Que es una amenaza a toda la compañía debido a que se daña su imagen como un todo. Por lo regular se debe a problemas legales o financieros. Después tenemos la crisis de servicio, en este caso los compradores individuales o los usuarios de un producto o servicio se ven afectados por un mal comportamiento por parte de algún área de la empresa y se corre el riesgo de un efecto expansivo de la mala percepción de los usuarios y el público en general. El tercer tipo de crisis es el relativo al producto. Alguna de las características de lo ofrecido es inadecuado, ya sea en términos de la calidad percibida por los clientes o por el daño potencial. El cuarto punto tiene que ver con la crisis de proceso. Los procesos internos relacionados con cualquier etapa productiva sufren alteraciones relevantes. Y finalmente tenemos el tipo de crisis de influencia externa, debido a factores ambientales o económicos que pueden justamente propiciar un riesgo elevado para la operatividad y los procesos en la organización. También existe otra tipología, en términos de crisis de comunicación, que es la relativa al tiempo, ¿sí? Vamos a tener tipos de crisis que corresponden a crisis inmediatas, crisis de desarrollo, crisis permanentes o crónicas, ¿sí? En el abordaje de las crisis inmediatas no hay tiempo para la investigación, hay que actuar de una, ¿sí? Cuando hablamos de crisis de desarrollo, tenemos cierta cuota de tiempo, digamos, para la investigación y el abordaje de posibles soluciones para tal problemática, ¿sí? Cuando hablamos de crisis permanentes o crónicas, estamos hablando de continuas apariciones de elementos que, bueno, justamente pueden elevar el riesgo de una situación, ¿sí? Esto también está vinculado a continuas apariciones de estos elementos que perjudican a la organización en los medios de comunicación, ¿sí? Otra clasificación puede estar vinculada a crisis evitables y crisis no evitables, ¿sí? La primera corresponde a situaciones que podrían evitarse mediante el manejo de acciones y que se vinculan con huelgas, con boicots para ciertas organizaciones o acosos, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de crisis no evitables, nos referimos a aquellas situaciones que son provocadas, ¿sí? O que son producto de los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Pueden ser desastres ambientales, problemas relativos a la ecología y también, por supuesto, la pandemia misma del coronavirus puede ser considerada como una crisis no evitable. En definitiva, tener un proceso bien establecido en una crisis es uno de los pilares de la cultura organizacional y de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo en términos comunicativos, ¿sí? Para ello es necesario fundamentalmente la constitución, la concepción de un plan o de un manual de comunicación en crisis para que justamente ante determinada situación uno ya pueda llevar a cabo situaciones de abordaje, de prevención, de contención de determinada situación de riesgo, ¿sí? Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de manual de comunicación de crisis. Bien, cuando estamos sufriendo una situación de crisis, una de las peores cosas que podemos hacer es justamente que los portadores, aquellos voceros responsables de la comunicación, guarden silencio, ¿sí? El abordaje es necesario en determinadas situaciones. Ante una contingencia, lo primero que hay que hacer es evaluar, digamos, la información que se puede brindar, ¿sí? La comunicación debe ser objetiva, debe ser transparente y debe ser responsable. ¿Qué tiene que tener el manual de crisis? En primer lugar, lo relativo a la cultura organizacional. Es algo que ya habíamos visto en la primera clase. Relativo a la identidad, los valores, los objetivos que tenga una organización. El segundo punto tiene que ver con el diagnóstico y el análisis de crisis potenciales. Después tenemos la definición de los escenarios y tipologías de crisis. En cuarto lugar, el análisis de públicos afectados. En quinto lugar,
corresponde a la guía de acciones que se van a llevar a cabo en determinados procesos. Después tenemos lo vinculado a la comunicación interna. Junto con el fortalecimiento de la comunicación interna va a ser fundamental también poder solidificar las relaciones con los medios, las relaciones públicas de una organización. Como otro de los puntos, es importante establecer un argumentatario donde ya se den las respuestas ante posibles preguntas, ante posibles situaciones. Bien. Y por último, y no menos importante, como habíamos visto, es la necesidad de la constitución, la necesidad de la definición de un portavoz que lidere y que sea la imagen en esta situación de comunicación en crisis que esté viviendo la organización. Básicamente es la persona que va a dar la cara y va a responder sobre determinadas situaciones. Entre las características que tiene que tener este portavoz, ¿sí?, fundamentalmente hay que hacer hincapié en su temple y en la capacidad que tenga para comunicar el mensaje adecuado en esta situación delicada, ¿sí? El plan de comunicación de crisis va a presentar los detalles, las acciones que se van a tener que llevar a cabo frente a determinadas situaciones, ¿sí? Básicamente es una respuesta adelantada que se da en el marco de situaciones de riesgo, de conflicto que afectan al desempeño de las organizaciones. Saber gestionar una crisis, insistimos, en términos comunicativos, también tiene que ver con la necesidad de comprender la fase en la cual está esta crisis, ¿no? Vamos a tener 5 fases, ¿sí? La primera tiene que ver con la fase de la detección. Es el momento clave en el cual podemos intuir, digamos, algún elemento de riesgo para la organización, ¿sí?, que pueda afectar a la organización. La segunda fase es la fase de la prevención, ¿sí? Se trata de anticiparse ante el potencial crecimiento de este riesgo inicial, ¿sí? Llevar a cabo medidas para que esa situación de riesgo sea minimizada. Esto está vinculado con la fase de la contención, donde se llevan, insisto, ya las acciones pertinentes cuando la situación de crisis es mayor, ¿sí?, que tiene que ver justamente con el abordaje de los medios de comunicación, los abordajes de los agentes afectados de dicha crisis. Y la cuarta fase es la correspondiente a la recuperación, es decir, cuando ya de alguna forma la organización pudo superar algunos obstáculos relativos a esta situación crítica padecida y está en alza nuevamente, ¿sí? Y por último está la fase de aprendizaje, ¿sí? Acá ya estamos con el diario de lunes y esto se vincula a las cuestiones que habíamos mencionado, que las crisis también son propicias para el fortalecimiento, son oportunidades de crecimiento para las organizaciones. Se trata de aprender de los errores, básicamente. Existen también 5 rasgos comunes que una serie de autores pudieron sintetizar y que corresponden justamente a la situación de crisis en términos comunicativos. El primero tiene que ver con la sorpresa, el segundo con la unicidad, el tercero con la urgencia, el cuarto con la desestabilización y el quinto con la tendencia descendente de la calidad de información, ¿sí? Todos estos elementos van a estar prefigurados ante una situación de comunicación en crisis. Junto con el plan de comunicación en crisis vamos a tener el abordaje general, ¿sí?, de la situación que corresponde a los modelos de comunicación en crisis, ¿sí? Estos son básicamente 4. El primero corresponde al modelo de cebolla, ¿sí? Cebolla porque se establece bajo una estructura de capas, en donde va a ser fundamental entender los niveles de impacto que tenga esta crisis en dichas áreas. Estas áreas son los individuos, la cultura organizacional, la estructura de la organización y la estrategia de la organización. El segundo corresponde al modelo de relaciones públicas en crisis, ¿sí? El tercero tiene que ver con el modelo de crisis evitables y no evitables, algo ya hemos hablado, digamos, sobre dichas situaciones.
Y el cuarto es el modelo CICLE, que tiene que ver con la calidad, la investigación, el control, la legislación y la ética. Como venimos mencionando, estamos frente a un mundo lleno de transformación en el cual las organizaciones van a tener que tener en cuenta algunos elementos y llevar a cabo algunas acciones a los efectos de reducir los potenciales riesgos, ¿sí? Podemos denominarlos como los 7 vectores de cambio de las empresas, de las organizaciones en este mundo totalmente afectado por la transformación digital, ¿sí? Son las acciones que tiene que llevar a cabo. Bien. La primera se vincula a la construcción de la empatía con el entorno. Después tenemos el monitoreo de tendencias, la resignificación del discurso corporativo, esto vinculado a lo que vimos con la misión, la visión, los valores, la identidad de una organización específica. Hay que tener en cuenta que este mundo nos exige ser protagonistas, por lo tanto las organizaciones tienen que llevar a cabo ciertas acciones en función de la responsabilidad social empresarial que la misma tenga en su contexto, porque estar al margen es peor, claramente. Y es importante tener, o mejor dicho, llevar acciones de sustentabilidad a los efectos de poder, por ejemplo, minimizar los riesgos que una organización puede llevar a cabo en términos ecológicos, por ejemplo, ¿sí? Fundamental va a ser también el desarrollo de un protocolo de redes sociales para colaboradores y para empleados. Y acá nos metemos al ámbito de las redes sociales, ¿sí? Como dijimos, el mundo digital afectó de manera tangente, de manera importante a las organizaciones, y una gestión también de la comunicación en términos de redes sociales, cuando hablamos de comunicación en crisis, también es necesario. Volviendo al plan de comunicación de crisis, es integral, ¿sí? Va a tener diversas aristas y una de ellas son las redes sociales. Las redes sociales van a ser un componente fundamental para este plan, ¿sí? Y más que nunca, hoy en día, en un mundo totalmente afectado, digamos, por lo que se pueda llegar a decir en Twitter, por lo que pueda pasar en las redes sociales, ¿sí? La buena gestión de la situación de crisis es importante porque tenemos que comprender, o mejor dicho, lo que tenemos que anticipar es que dicha crisis no pase a los medios tradicionales, ¿sí? La gestión de la crisis en el mundo digital tiene por objetivo tratar de dirimir el problema dentro de ese mundo digital, ¿sí? A los efectos de, insistimos, evitar que esa crisis pase a los medios tradicionales, es decir, radio, televisión o la prensa gráfica. Hay que partir de la base de que las redes sociales son colaborativas, ¿sí? Se trata de conversaciones, se trata de interacciones continuas entre los diferentes usuarios, ¿sí? Por eso es fundamental tener un control y propiciar una comunidad. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. También en términos digitales nos vamos a encontrar frente a determinadas problemáticas, determinados desafíos, determinados elementos que tenemos que tener en cuenta justamente para el abordaje de la situación de crisis en el ámbito digital. Estos elementos tienen que ver con las fake news, la cuestión de la posverdad, la intoxicación digital informativa, tienen que ver también con el exceso de opinólogos también en las redes sociales. Cualquiera puede hablar de cualquier cosa, ¿sí? Y el quinto elemento tiene que ver con, bueno, la fuerte exposición y visibilidad que tienen las organizaciones en el mundo digital. Es importante comprender las cuestiones relativas al diálogo, las cuestiones relativas al feedback, ¿sí? Que propician los usuarios de Internet para las organizaciones. Es importante que las organizaciones se escuchen, tengan una escucha activa sobre lo que los usuarios de Internet, los internautas, están diciendo sobre sí mismas, ¿sí? Lo mencionamos, esta división entre la identidad digital y la reputación digital. Lo que yo creo que soy y lo que los demás creen que somos, ¿sí? El segundo aspecto es fundamental,
tenemos que entender de qué forma están hablando, o mejor dicho, tenemos que entender qué están hablando los usuarios de Internet de nuestra empresa. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que cambió con las redes sociales en términos de cultura organizacional, ¿sí? Esto tiene que ver con la forma de llegar al cliente, al usuario, al miembro de dicha organización, que también es un internauta, por si fuera poco, ¿no? Es importante entender cómo se informan dichos usuarios de Internet e insistimos en la importancia del feedback, esta cuestión de la comunicación recíproca. Es importante la escucha activa, lo mencionamos, es importante comprender qué es lo que están diciendo de nuestra organización. Bien, y con las redes sociales obviamente tenemos la doble cara de una misma moneda, es decir, ventajas y desventajas. Ventajas que pueden ser tanto para las empresas u organizaciones como para las personas en sí, ¿sí? Sinteticemos, para las personas fundamentalmente va a ser, la ventaja principal es la comunicación instantánea. También hay otras ventajas relativas a las oportunidades laborales, a la capacidad de denuncia social que tienen las redes sociales a la hora de enfrentarnos a una problemática justamente social. El entretenimiento es otro de los puntos ventajosos, digamos, para las personas. En términos de desventajas, las personas pueden sufrir acosos, pueden sufrir estafas, las cuestiones relativas a la privacidad, a sus datos. Tenemos también el ciberbullying, tenemos el grooming, ¿sí? Que es el acoso sexual a los niños, a los menores de edad. Es decir, un sinfín de situaciones que son efectivamente perjudiciales para las personas, ¿sí? Ahora bien, tratemos de comprender estas ventajas y desventajas en términos de organizaciones, ¿sí? La primera tiene que ver con el hecho de que las redes sociales justamente en términos de marketing propician una construcción de identidad de marca mucho más fuerte. Importante también es la cuestión de la atención al cliente. Las redes sociales son un canal fundamental para que las organizaciones puedan atender a las exigencias, a las indagaciones que tengan los usuarios frente a ella. Por eso es importante la escucha activa, ¿sí? Y por supuesto las redes sociales, como ventaja también para las organizaciones, son un elemento fundamental, cumplen un rol fundamental a la hora de la gestión de la comunicación en crisis, ¿sí? En términos de ventajas, la principal es el exceso de trolls que existen en Internet tratando de hablar mal de la empresa, ¿sí? Y bueno, también hay una cuestión y puntualmente vinculada al marketing que tiene que ver con la mala inversión en tiempo y dinero que pueda llegar a tener, por ejemplo, una mala campaña publicitaria. La gestión de las redes sociales es importante a los efectos de tratar de llevar a cabo las medidas necesarias para la contención de una situación crítica en términos comunicativos, ¿sí? Tengamos en cuenta que las redes sociales permiten que las organizaciones ingresen en la mente de los individuos, digamos, ¿no? Pero a su vez esta situación exige, ¿sí?, que las mismas lleven a cabo elementos, mensajes, acciones de comunicación más cercanas al usuario, al potencial cliente o al miembro de dicha organización, ¿sí? Por eso es fundamental tener un plan de social media a los efectos de poder controlar estas situaciones. Hasta acá, bueno, hemos visto que es necesario tener un plan de comunicación en crisis ante determinadas situaciones. Como vimos, las redes sociales van a jugar también un papel fundamental. Bien, ahora bien, tratemos de volver y comprender cuáles eran estos puntos, ¿no? El primero relativo a la investigación, a tratar de
ver el valor del impacto de dicha crisis, ¿sí? Tratar de comprender estas situaciones. La segunda tenía que ver con la constitución de un comité de crisis donde la figura del portavoz iba a ser fundamental a los efectos de ser el responsable, la cara visible, el que dé la cara a la hora de explicar determinadas situaciones relativas a la organización en una situación delicada, ¿sí? Por supuesto, las estrategias a seguir van a ser fundamentales. Recordemos, son los pasos necesarios para llevar a cabo una solución, que es justamente el objetivo de la comunicación en crisis, ¿sí? Solucionar una problemática de una organización en una situación de crisis que no era esperada, claramente. Y por último, tenemos para ello los instrumentos de comunicación que se van a desarrollar y se van a utilizar a los efectos de, insistimos, encontrar esta solución. Estos instrumentos, estas herramientas tienen que ver con ruedas de prensa, conferencias de prensa, notas de prensa y, por supuesto, la gestión de las redes sociales. En el mundo digital también empieza a tener muchísimo peso esta cuestión. Bueno, hemos finalizado con este módulo Nuevas Tecnologías, Gestión de la Comunicación en el ámbito institucional. La primera clase estuvo vinculada a la comunicación y la cultura organizacional en el mundo digital. La segunda tuvo que ver vimos cuestiones relativas al plan de marketing y bueno, justamente el advenimiento de estas nuevas tecnologías. Y finalmente cerramos con asuntos públicos y comunicación en crisis. ¿Cómo es el abordaje de esta situación? Insisto, puntualmente en el mundo digital. Espero que les haya servido este conocimiento, esta información, a los efectos de que puedan no solo tener, digamos, las cuestiones teóricas, sino también poder llevarlos a la práctica en el momento que sea pertinente. Desde ya, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte para todos los objetivos que se planteen en el ámbito profesional.